Bienvenidos, este es un video más de ArchiHoy. En esta ocasión quiero enseñarles cómo es el proceso para que nosotros desarrollemos planos en AutoCAD, pero nos apoyemos de Revit. Esto es para aquellas personas que actualmente trabajan en AutoCAD y quieren empezar a utilizar Revit para hacer sus proyectos un poco más rápidos y eficientes a la hora de estarlos dibujando. Eh, por ello, vamos a comenzar con un tema bastante sencillo, que es por qué aplicar Revit al trabajar con AutoCAD. Las ventajas que te ofrece Revit al trabajar con AutoCAD son muchísimas. Primero, Revit te permite hacer un modelado 3D como el que estamos viendo acá, y a la vez podemos ir resolviendo elementos como una planta arquitectónica y una sección o una elevación. Lo que sucede es que Revit es un programa hecho para generar un proyecto arquitectónico. Actualmente lo que se hace es que muchas veces se utilizan programas, por ejemplo, como SketchUp apoyado de AutoCAD. Si estás tú dibujando una planta en AutoCAD, como este es el caso, dibujas la planta en AutoCAD y para hacer un poco más fácil el trabajo te apoyas modelando algunos elementos en SketchUp y luego empiezas a hacer exportaciones para sacar algunas vistas, por ejemplo una elevación, una sección, alguna planta, por ejemplo, si has comenzado desde cero en SketchUp. Y el objetivo o la idea que generalmente se tiene es que se va exportando desde SketchUp y luego se le da calidad de línea en AutoCAD. Ahora, lo que sucede es que este trabajo puede ser bastante tedioso a la hora de estar exportando las líneas a AutoCAD, el trabajo de estarle asignando capas, líneas que se están submontando unas con otras. En fin, podemos tener una serie de problemas, a pesar que tenemos el modelo 3D que nos permite una mayor exactitud, pero estar trabajando con la exportación a veces nos puede generar un tiempo que no tenemos. Por eso yo les aconsejo que SketchUp lo empecemos a dejar de lado y empecemos a incorporar Revit a nuestro trabajo diario en AutoCAD. Bueno, ¿cuáles serían las primeras preguntas que surgirían cuando nosotros estamos trabajando un dibujo en AutoCAD? ¿O qué es lo que se quiere? Muchas veces nosotros sabemos que los dibujos en AutoCAD tienen que tener cierta calidad de línea. Aquí tengo yo un ejemplo de dos métodos que existen para generarle calidad de línea en AutoCAD. Uno es un método de calibre, el grosor de línea por color, o sea que nosotros asignamos diferentes colores a distintas capas y esto nos va a permitir cuando hagamos una impresión tener una calidad de línea. El otro es un método calibre por línea, quiere decir que nosotros podemos tener nuestro dibujo en una sola capa, por ejemplo, pero a cada línea le vamos a ir asignando un determinado grosor. Esto lo vamos a ver a la hora de hacer la impresión, esa calidad de línea. Ok, estos son los dos métodos con los que podemos trabajar en AutoCAD. Lo que sucede, como les decía, tenemos que exportar desde SketchUp y empezar a aplicarle esta calidad de línea a cada una de las líneas que vienen por defecto desde SketchUp. Ahora, si nos queremos evitar un poco este trabajo, aquí es donde entra Revit. Por ejemplo, yo hice una exportación de un archivo de Revit y, como ustedes pueden ver, logré definirle que desde Revit agregara colores al dibujo de exportación en CAD para que cuando yo haga la impresión en AutoCAD tenga calidad de línea. ¿Esto es posible hacerlo con Revit? Sí, porque Revit, como ya les dije, es un programa hecho para representar dibujos arquitectónicos, y Revit a la vez conoce o al ser de la misma compañía Autodesk puede fácilmente interactuar con AutoCAD. Ok, el método que vamos a tratar de definir, o creo que es uno de los métodos más conocidos, es el método calibre por color. Como les explicaba, es asignar a cada capa un color distinto para que cuando nosotros hagamos la impresión nosotros le digamos a la impresora que cierto color va a tener cierta calidad de línea, grosor. Ahora, para comprender un poquito el calibre por color, nosotros debemos de entender que existen 9 colores básicos, por ejemplo desde el 1 hasta el 9, ustedes lo pueden ver en esta gráfica, siendo el primer color el color rojo, luego el amarillo, verde, cian, etcétera.
Ahora, estos colores los reconoce Revit. Ustedes deben de conocer, deben de saber perfectamente que Revit le vamos a poder definir que reconozca cada uno de estos colores a la hora de hacer la exportación. Ok. Como ustedes ya saben, cada uno de nosotros a través del tiempo ha desarrollado una estandarización de capas. O sea que nosotros mismos hemos dicho, por ejemplo, utilizando este ejemplo de AutoCAD, al menos yo he estandarizado de esta forma, que por ejemplo las cotas las manejo en un color rojo. Por ejemplo, los accesorios de baño también los manejo a través de un color rojo. Las ventanas verde, por ejemplo, con amarillo. Las paredes las utilizo blancos, los muebles los utilizo amarillos, así como las puertas. Los ejes tienen un color determinado. Entonces a esto se le llama estandarización. Entonces ustedes deben de, antes de comenzar este método, a aplicarlo en Revit, deben de tener ya su propia estandarización. Probablemente en la empresa en la que trabajen o ustedes mismos hayan desarrollado esto. Entonces es momento de que lo anoten en papel y se preparen para poder transferir esta información a Revit. No me voy a detener en el modelado con Revit porque ya tenemos algunos tutoriales que enseñan los conceptos básicos de modelado. En este caso ya se ha generado una planta y a la vez se ha ido trabajando el volumen. Esta planta tiene los elementos que ya hemos estado viendo en las plantas de AutoCAD. Ahora debemos de saber que Revit reconoce cada elemento y le asigna una tipología o una categoría. Por ejemplo, Revit sabe que este elemento es una cama y que pertenece a la categoría de furniture o muebles. También los artefactos de baño, él ya los reconoce. Si se fijan, este inodoro, él lo conoce como plumbing fixture. A la vez la ducha también le da la misma categoría plumbing fixture. Una puerta la reconoce como puerta en esta zona. La ventana como ventana. Los ejes como grid. Paredes. También tenemos los room tag, que serían los nombres de los espacios. Si yo selecciono este nombre, se fijan que él me delimita un espacio. Entonces esto es lo que él está conociendo como al estar asignando el nombre de ese espacio: habitación, servicio sanitario, bodega. La otra categoría que nos queda son las dimensiones, o lo que nosotros conocemos como cota. Primero debemos de saber que Revit por eso separa cada uno de estos elementos, porque él en todo momento tiene un control total de todos los elementos que están interactuando en la vista. ¿Quiere decir esto? Que nosotros a la hora de asignarle diferentes calidades de línea, que ese es nuestro objetivo antes de hacer la exportación, debemos saber que Revit ya ha clasificado todos los elementos. Ok, una vez reconociendo que todos los elementos ya Revit me los ha clasificado, yo deberé de empezar a generar el set de exportación. En este caso, para que nosotros exportemos estas diferentes vistas a AutoCAD, nosotros vamos a utilizar la opción de exportar. Vamos a escoger formato CAD, DWG o DXF. Vamos a quedarnos con el primero y me abre una ventana de diálogo. En este caso, yo aquí tengo unos sets de exportación. Si ustedes se fijan, aquí dice seleccione como las configuraciones de exportación. Yo voy a escoger la exportación tipo 1 y vamos a revisar cómo ha sido configurado esta. Por ejemplo, cuando yo abro la exportación tipo 1, yo veo un listado, y este listado primero tenemos que reconocer que aquí están las categorías de cada elemento que conforman nuestra vista. Y aquí podemos encontrar todas las categorías del dibujo, por ejemplo, columnas, puertas, que son las que vamos a estar utilizando, pisos, en este caso no estamos mostrando ningún piso, plumbing fixture, aparatos sanitarios. Luego la segunda opción que nosotros debemos ver es la capa. Aquí nos está diciendo que cuando haga la exportación, la categoría va a definir un nombre para esa capa. En este caso los plumbing fixture, que es el sanitario,
y el plato de la ducha, nos va a generar una capa llamada aparatos sanitarios. ¿Y qué color le vamos a asignar? Aquí era bien importante la tabla que vimos al principio. El color que se está refiriendo en este momento es el color de la estandarización. Yo en este caso voy a escoger 1 porque es el que necesito para hacer mi exportación de estos elementos. Ok, 1. También, por ejemplo, en este caso, Plumbing Fixture me muestra la proyección, la capa que me va a formar, el color, y me muestra una capa extra a la hora de hacer un corte. Esto es si el elemento ha sido cortado. En este caso, ninguno de los dos Plumbing Fixture van a ser cortados. Los elementos que en esta vista están siendo cortados son las paredes. Entonces vamos a buscar esa categoría. Sería la categoría paredes. Yo le voy a definir un color 7. Un color 7 es como un negro. Le voy a definir el nombre de la capa a paredes, color 7. Pero cuando esta capa sea cortada, o perdón, este elemento sea cortado, yo le voy a definir que no me lo ingrese en la misma capa, sino que me lo ingrese en una capa llamado a paredes-c de corte y que me mantenga el mismo color. Ok. Ahora, esta es la forma en la que van a tener que ir configurando cada uno de los elementos. Esto lo van a hacer solamente una vez. Conforme pasen ustedes el tiempo, van a poder ir modificando poco a poco este set de exportación. Después ustedes van a poder tener distintos sets. Por ejemplo, yo tengo tipo 1, arquitectura e instalaciones, y uno los puede ir modificando. De esta forma tú vas a poder estandarizar este tipo de configuraciones para tu empresa, para tu propio uso. Bueno, también ustedes deben de saber que Revit, como es un programa que está basado en normas de construcción, también posee algunas normas ya preestablecidas. Por ejemplo, tenemos la norma del American Institute de Arquitectura, las estandarizaciones de este. Tenemos una ISO estándar, la 13567, la estandarización de Singapur, una estandarización británica de la 1192, etcétera. Entonces ustedes pueden utilizar, si es que se están basando para hacer sus dibujos en una de estas estandarizaciones, bastará que la seleccionen y él automáticamente hará el cambio. Por ejemplo, vamos a probar la que se llama AIA. Vamos a decir que sí. Si se fijan, hubo un cambio. Por ejemplo, las puertas me va a dar un código de color 31. Ya no es un código básico, ya va a ser un color específico. Me define ya el nombre de la capa. Vamos a buscar el de paredes para que ustedes lo comparen con el que habíamos previamente configurado, que era un color 7. Ok, paredes. A paredes en inglés. Hoy es un 113. Por ejemplo, me dice que aunque sea un corte, me lo va a mantener en la misma capa y con el mismo color. Yo le daré cancelar para que no se me aplique estos cambios y mantener los cambios de mi set de exportación. Ok, ya para ir terminando vamos a ver los últimos dos temas. Transferir las normas de exportación entre proyectos de Revit. ¿Esto a qué se refiere? Que ustedes, a pesar que hagan estas estandarizaciones, el set de exportación, ustedes los van a poder seguir utilizando en sus distintos proyectos. Para ello van a tener que irse, cuando ya tengan un proyecto nuevo, vamos a hacer el ejemplo. Archivo nuevo. Vamos a decir que sea un proyecto. Ok. Aquí tenemos la ventana del proyecto nuevo y aquí tenemos la ventana donde nosotros ya hemos preparado nuestro set de exportación. Si yo me voy a la ventana del proyecto nuevo y le digo, por ejemplo, hago un dibujo rápido de unas paredes y le digo que este elemento lo quisiera exportar como un CAD format, si se fijan no están cargadas los sets de exportación que yo ya he preparado. Entonces ahora voy a transferirlo desde mi archivo que sí lo tiene. Para ello tienen que abrir ambos archivos en un mismo Revit y yo me puedo quedar en esta vista del proyecto que no la tiene cargada.
me voy a ir a Manage y me voy a ir a la opción que se llama transferir estandarizaciones de proyectos. Le voy a decir que le quite el cheque a todas y nada más voy a buscar el set de exportación. Es este, el que dice DWG, DXF, Export Setup Settings. Me aseguro que esté nada más seleccionado este, y aquí me está diciendo copiar desde el archivo planta Revit, que es el que tengo acá, y le doy OK. En este momento él hace la transferencia de las estandarizaciones y yo puedo cerrar el archivo que sí las posee para que ustedes estén seguros de lo que estoy haciendo. Estoy en el archivo nuevo, voy a ir a revisar los sets de exportación y aquí están cargados los tres que yo había ya utilizado. Entonces esto lo van a poder hacer cada vez que ustedes tengan un archivo nuevo, así como ya lo hemos visto en algunos otros videos, todas las configuraciones específicas que ustedes quieran mandarle un archivo a otro, o generan su propia plantilla. Ok, el tema 7, ¿qué otras exportaciones puedo configurar en mi set de exportación? Por ejemplo, yo puedo asignarle que las líneas que yo estoy utilizando en Revit pasen a tener una calidad de línea como la que tengo en AutoCAD. Por ejemplo, digamos una dash. Si yo quiero, por ejemplo, la dash es una línea discontinua, que se me vuelva una continua, entonces esto me va a sobreescribir. Por ejemplo, en este caso yo le hubiera aplicado la línea dash a los ejes. Cuando yo haga la exportación, él ya me va a dar una línea continua. Aquí también yo le puedo cargar todas las líneas que posee el mismo AutoCAD. También yo puedo hacer estas mismas estandarizaciones con los hatch. Yo, por ejemplo, puedo decirle que una de las, en este caso, me dice que los fill patterns en Revit o hatch en Revit están configurados de esta forma. Por ejemplo, yo aquí tengo azulejos, son todos aquellos hatch que yo ya he preparado en Revit, pero me pide que si yo quiero cambiarlo a uno, por ejemplo, de los que posee AutoCAD. Si quiero yo cambiar por ejemplo, este concreto al que trae el de AutoCAD por defecto, puedo hacerlo. En este caso yo he tenido un pequeño problema porque no se me ha cargado el ACAD ISO Pad. Para no alargar el video no lo voy a buscar, pero ustedes cuando tengan instalados ambos programas no tendrían que estarle dando este problema. Por ejemplo, las fuentes, también yo puedo configurar todas las fuentes que poseo cargadas en Revit y decirle que me las vuelva, por ejemplo, a una fuente específica de AutoCAD. En este caso yo utilizara una Vivaldi y yo quiero que cuando llegue a AutoCAD esa exportación sea un Arial. Aquí podré configurarlo. Colores, pues aquí me está pidiendo que si yo voy a utilizar los 255 colores, que es la paleta que reconoce AutoCAD, ustedes pueden identificar en el set color 255 colores, o quiero que sean los colores reales a través de la conversión RGB. Luego me pide que si yo estoy enviando, por ejemplo, un sólido, si yo lo voy a querer como Polymesh o un Acid Solid. Esto es cuando queremos exportar elementos 3D. Las unidades y coordenadas, por ejemplo, yo aquí le puedo definir si lo voy a hacer en unidades distintas a como lo he trabajado en el dibujo cuando ya haga la exportación. Lo mismo con el sistema de coordenadas. Y luego otras opciones generales. Estas ustedes las pueden ir investigando poco a poco. La más importante o la primera que vamos a configurar siempre van a ser leyes. Ok. Entonces yo definiendo, como les decía, ya definiendo yo el tipo de exportación, yo nada más deberé escoger qué vista voy a exportar. En este caso está seleccionada la vista actual. Nada más me bastará darle Next, escoger el lugar a donde quiero que se guarde esta vista y al terminar se generará la exportación. Yo voy a tener algo como esto.
ya la exportación que viene de Revit ya me va a reconocer, por ejemplo, los colores que yo le haya asignado según los elementos que haya dejado en el modelado. Y en este caso pues yo me he adelantado, he exportado también elementos como un tipo isométrico, y también he exportado una sección. Si se fijan, ambos están reconociendo a pesar que son vistas diferentes, pero como he utilizado el mismo set a la hora de exportar esa vista en específico, todos me están reconociendo los layers que ya le asigné. Por ejemplo, la cama siempre va a tener un layer color amarillo que se va a llamar muebles, a muebles. Las ventanas, por ejemplo, a ventanas, y la misma capa debería de tener la planta. También la sección a ventanas. Entonces, estas son las ventajas que tienen ustedes al estar utilizando Revit para modelar. Si ustedes modelan en Revit y utilizan un set de exportación, el trabajo va a ser significativamente más rápido que si ustedes lo hicieran utilizando aquellos métodos, por ejemplo, como el de SketchUp combinado con AutoCAD. Con esto yo termino este tutorial, espero que les haya servido, es para que se animen a empezar a migrar de AutoCAD a Revit, y es porque sé que es un poco lento ese proceso. Gracias a esta información ustedes van a poder desde un principio apoyarse de Revit a la hora de estar generando sus proyectos, y van a poderlos seguir exportando a AutoCAD. Van a dejar de lado SketchUp porque Revit les va a ofrecer muchas más ventajas, y de esta forma van a poder hacer más eficiente su trabajo en AutoCAD y mucho más rápido. Poco a poco van a ir dejando AutoCAD y van a poder utilizar Revit al 100% de sus proyectos. Con esto me despido. Muchísimas gracias.